Guardia Nacional ya desplegó los 10,000 elementos que le prometió a Donald Trump para proteger la frontera. La presidenta aseguró que esto no compromete la seguridad del resto de nuestro país. La presidenta no invitó a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, a la celebración de la promulgación de la Constitución. Esta acción ya fue criticada por algunos magistrados. Y el cártel Chamula ha causado el terror en las comunidades indígenas al crear y vender etnoporno. Oscar Valderas nos va a contar los detalles de algo que él mismo averiguó. Donald Trump anunció que las fuerzas estadounidenses van a tomar el control de la Franja de Gaza. Le cuento de qué se trata este plan republicano. Bienvenidos a Este es su espacio. Ya son las 11 de la noche. Junto con todo este bellísimo equipo, le tengo ya esos 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre, ya lo sabes, Paola Barquete, y así arrancamos. Bueno, pues hoy, a primera hora de la mañana, elementos de la Guardia Nacional de distintas partes de nuestro país empezaron ya con este traslado rumbo a la frontera para así cumplir con la promesa que hizo la presidenta de México a Estados Unidos para evitar los aranceles, reforzar la seguridad con estos 10,000 elementos y evitar el tráfico de fentanilo, además del flujo migrante. Así se vivió este despliegue. Desde muy temprano, vía terrestre y aérea, comenzaron a ser trasladados 10,000 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional a 18 ciudades en la frontera norte del país para sumarse a la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas sintéticas. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los soldados y agentes tendrán mayor presencia en las ciudades de Tijuana, Tecate y Mexicali, en Baja California, así como en Agua Prieta, Sonoita, San Luis, Río Colorado y Nogales en Sonora. En Coahuila serán ubicados en Piedras Negras y Ciudad Acuña, en Chihuahua en Ojinaga, Puerto Palomas y Ciudad Juárez. Además, tendrán presencia en Anáhuac y en Tamaulipas, en los municipios de Playa Bagdad, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Mier. Los blindados y los artilleros se movilizaron desde Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Veracruz. Se concentraron en el campo militar 1A vía terrestre, un total de 2,200 elementos. Desde la península de Yucatán, la movilización de efectivos fue por aire. En Campeche se movilizaron 270 efectivos, en Yucatán 360 y en Quintana Roo otros 360. Los agentes estaban asignados a operativos y puestos de vigilancia permanente en zonas arqueológicas y turísticas, aeropuertos, en las casetas de cobro y de paso, así como las estaciones y vías del Tren Maya. Con este despliegue comienza la estrategia del gobierno mexicano para blindar la frontera norte, que puso un freno a la aplicación de aranceles y a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al menos por un mes. Con imágenes de Alejandro Aranda y Néstor Patrón e información de enviados y corresponsales, Milenio Noticias. ¡Guardia Nacional! ¡Justicia y paz! Pero para cumplir con este acuerdo, la Guardia Nacional tuvo que disponer, como lo acabamos de ver, de elementos de otros estados de nuestro país. Eso ha levantado la preocupación sobre las consecuencias que habría en la situación de seguridad que hay para nuestro territorio. Cuando la presidenta fue cuestionada sobre esto, aseguró que la decisión no va a afectar la seguridad de otras zonas del país. Es un despliegue que no deja sin seguridad al resto del país, ¿verdad? Porque estamos hablando de 120,000 elementos de la Guardia Nacional. Que sepan que no es que estamos dejando descubierto los estados de la República, ni mucho menos, sino una reorientación de las fuerzas. Pero la explicación no dejó satisfechos a muchos. Ricardo Anaya es uno de ellos. El coordinador de los senadores del PAN le está pidiendo a la presidenta y a la Cuarta Transformación en general que no canten victoria. Les pide que piensen cómo van a enfrentarse los próximos 4 años a Donald Trump en vez de hacer tómbolas. A no echar las campanas al vuelo y a entender la seriedad del asunto. Y ahí viene nuestra preocupación. Esto es como un huracán que se desvió.
Nada más que lo que hay que entender es que esto van a ser 4 años de temporada de huracanes. Tener a Donald Trump de presidente de Estados Unidos va a implicar 4 años de temporada de huracanes. Y los de Morena, en lugar de preparar al país para los huracanes, están ahí en la playa jugando a las bolitas de la tómbola, despedazando el Estado de Derecho en México. Hablando de las primeras acciones también del gobierno de Estados Unidos, hoy ya enviaron el primer vuelo con migrantes hasta la base naval de Guantánamo en Cuba, que como aquí le platiqué, hasta este momento las autoridades no han revelado cuántas personas fueron enviadas, sus identidades, ni cuáles serían los antecedentes penales que enfrentan. Pero con esto se cumple con la orden ejecutiva de Donald Trump de ampliar esa base naval. The President Trump is not messing around, and he's no longer going to allow America to be a dumping ground for illegal criminals from nations all over this world. And I can also confirm that today, the first flights from the United States to Guantanamo Bay with illegal migrants are underway. And so President Trump, Pete Hegseth, and Kristi Noem are already delivering on this promise to utilize that capacity at Gitmo for illegal criminals who have broken our nation's immigration laws and then have further committed heinous crimes against lawful American citizens here at home. Sobre esta acción, Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores, salió a aclarar que ningún mexicano va a pisar esa prisión de Guantánamo. Sobre ese tema de Guantánamo les puedo decir que ningún mexicano, ninguna mexicana va a ir allá bajo ninguna circunstancia. Desde que se dio la noticia, se envió a la Embajada de los Estados Unidos una nota diplomática, justamente diciendo que aquí vamos a recibir a todas y a todos los mexicanos que así lo deseen. Y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora y es lo que va a seguir ocurriendo. En medio de toda esta guerra comercial que comenzó Estados Unidos a través de los aranceles impuestos a diferentes países, ayer le explicaba yo que Ecuador avisó que impondría aranceles del 27% a productos mexicanos. Pues hoy la presidenta ya respondió a estas sanciones económicas. El presidente de Ecuador, Noboa, anuncia aranceles del 27%. Ayer pregunté qué tanto importábamos, creo que es el 0.4. Ya con eso te respondo. Ok, bueno, le iba a preguntar si existe algún plan para... Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador, la verdad. Bueno, y vamos a temas de política relevantes. A propósito de las decisiones diplomáticas tomadas en esta última semana respecto a Estados Unidos, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum también sostuvo un encuentro con empresarios y miembros de su gabinete en Palacio Nacional. Ahí les agradeció su apoyo para alcanzar el acuerdo que logró con el presidente Donald Trump para así pausar la imposición de aranceles a las importaciones de México a Estados Unidos y viceversa. Para impulsar los productos locales, el secretario de Economía anunció que van a relanzar el programa Hecho en México. Pues vamos a pedirles que nos apoyen, que nos ayuden para el relanzamiento de esta tarea, Hecho en México, que iniciemos a más tardar, es la instrucción que tengo, pues el día 3 de marzo. Decirles que me siento muy orgullosa del gabinete que hemos construido. La verdad fue muy emocionante el domingo que todas las cámaras empresariales se comunicaron o hicieron un comunicado público de inmediato. En el momento de la llamada de teléfono, créanme que yo tenía una fortaleza enorme. Así que el día de hoy lo que quiero es darles las gracias. Ahí mismo, en la mañanera, la presidenta dijo que no invitó a Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, a la celebración de la promulgación de la Constitución. A pesar de llamarse republicana en esa misma conferencia, dijo que solo van a estar presentes el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Pero ya hubo respuesta. La ministra Carmen García le dijo a la presidenta que la ceremonia no es su cumpleaños, no es su fiesta de cumpleaños, para decidir a quién sí y a quién no va a invitar. Está invitada, la Corte no está invitada. Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Hasta ahora, la Corte, pues, ¿qué es lo que ha estado haciendo la mayoría de los ministros de la Corte? Entonces, en esta ocasión, sí, tomé la decisión
de que es un acto republicano, pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo y debe respetar la Constitución. Es un acto que organiza el Ejecutivo, pues de que vamos a estar dos poderes. Lo que no entiende y lo que no le queda claro es que no es su fiesta de cumpleaños, que no es un mitin político de quienes están a su lado y que comparten sus filias y sus fobias en la arena política. Es una jefa de Estado y como tal tendría que comportarse. Tendría que dejar a un lado sus diferencias precisamente para construir esa unidad que tanto nos hace falta. Ahora, todo parece indicar que Presidencia sí invitó, a pesar de esto, a algunas ministras de la Corte a conmemorar la promulgación de la Constitución. ¿Por qué se lo digo? Porque en redes sociales comenzó a circular esta imagen o estas imágenes en donde presuntamente se confirmaría la asistencia o por lo menos la invitación de Lenia Batres, de Yasmín Esquivel y de Loreta Ortiz, quienes son perfiles reconocidos como afines a la reforma al Poder Judicial y por supuesto a Morena. Hasta este momento todavía no se ha confirmado o desmentido el hecho de que se haya invitado a estos tres personajes del Poder Judicial. Y pasamos a temas de seguridad. Hoy, una balacera dentro del penal de Villahermosa, Tabasco, dejó 7 muertos y 14 personas heridas. Elementos estatales, federales y también la Guardia Nacional tuvieron que intervenir para controlar la situación. Aquí un recuento de cómo se vivió. Hace 47 días... Este martes, está muerto. Le dieron un balazo en la cabeza, era su hermano, mi sobrino, sí. Está mi nieto también. Según testigos, el módulo 2 del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco se convirtió en un campo de batalla a las 11 de la mañana. El saldo de un enfrentamiento a balazos entre internos fue de 7 muertos y 14 heridos. Las autoridades se limitaron a publicar una lista con los nombres de las víctimas. Los propios internos informaban a sus familiares en el exterior el saldo de la gresca. Pues ayer sí sé que son más o menos son 10 y son varios heridos de 10 personas. Los familiares denuncian que son las mismas autoridades penitenciarias quienes propician estos hechos violentos. A mí me meten la droga, los machetes, las pistolas, todo ellos mismos lo meten. Mira, son los mismos, nunca cambian. Y no es justo, esto tiene que terminar, sea lo que hayan hecho, son seres humanos. Y señalaron a un sujeto identificado como Abraham N. como responsable del enfrentamiento. Abraham que se fue el que vino a matar a ellos mismos. Desde Tabasco, para Milenio Noticias, Liliana Collado. Vamos a cambiar de tema. El cártel Chamula es el primer y único cártel indígena que opera en este país. Este grupo criminal, ubicado en Chiapas, por cierto, se dedica a la explotación sexual de mujeres tzotziles. Además, la violenta organización monetiza con la venta de etnoporno. Es un término que describe la producción, la distribución de contenido pornográfico de mujeres indígenas y principalmente menores de edad. Es un tema amplio del que nos quedan más preguntas que respuestas y por eso estamos platicando con Óscar Valdés, a quien ustedes reconocen muy bien porque es un reportero de primera de Milenio y quien ha seguido de cerca estas desgarradoras historias. Hoy estás con nosotros para hablar, amigo, de este crimen que ahora se ha convertido, al parecer, en un fenómeno social y que si no lo empezamos a hablar hoy puede expandirse aún más. Bienvenido. Pau, gracias. Sí, es un problema gravísimo porque lo que hace el cártel Chamula es que con estos videos pornográficos, en los que graban desde adolescentes hasta adultas mayores, contra su voluntad, lo hacen
utilizando la droga como una forma de engancharlas, generan la sensación entre la población en los Altos de Chiapas de que hay un beneficio de la existencia del cártel de las drogas. Por ejemplo, les dicen, ¿sabes qué? Permíteme operar en tu territorio, el cártel Chamula, mira, sí va a estar extorsionando, sí comete asesinatos, sí es un brazo violento, una escisión del cártel de Sinaloa, pero te conviene que existamos porque nosotros te vamos a proporcionar videos pornográficos de las mujeres de tu comunidad para que tú los disfrutes. Imagínate qué cosa tan terrible. Quizás esta es la parte, digamos, más enfermiza del tema, porque convencen, controlan la zona y después incluso tienen el descaro de vender el material diciendo que es voluntario. Exacto. En el caso, evidentemente, de menores de edad, no importa que estas adolescentes piensen que van por su voluntad. La ley es muy clara al respecto. No hay consentimiento que valga. En el caso de las personas mayores de edad, lo que el cártel hace es que les vende cristal, que es una variante de la cocaína muy barata, altamente adictiva, pero no se las vende. Les dice, mira, aquí te va una dosis para que la pruebes, y una vez que se enganchan, porque no tarda mucho tiempo en que el cristal te haga una persona dependiente de esa sustancia, no te la voy a vender, te voy a hacer un trueque. Para que yo te siga dando la droga, tú tienes que dejarte grabar en mis hoteles. Además son grabaciones profundamente violentas, humillantes, porque de eso se sirve el etnoporno. No representa una relación sexual entre iguales, sino que hay una especie de dominación y humillación. Te castigo por niña, te castigo por indígena, te castigo por pobre. Y justamente ese es, además de todo lo humillante y todo lo terrible, el componente que hace este etnoporno tan atractivo para muchos hombres en estas comunidades, Comitán, San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, quienes lo consumen mucho. No es un mercado muy grande económicamente, pero es un mercado que a 150 pesos por cada USB les permite tener base social. Esa es base social y, por supuesto, un funcionamiento económico. Háblanos ahora también de cómo se alimentan. Entiendo que se nutren de jóvenes desplazados o desplazadas y que en su momento son reclutados por personas que vienen tal vez del cártel de los Zetas, o delincuentes más bien, ¿sí?, criminales que vienen del cártel de los Zetas, del cártel de Sinaloa. Actualmente este cártel indígena depende o le rinde cuentas a un cártel mayor. La historia del cártel Chamula arranca cuando los Zetas en el año 2000 buscan controlar las dos fronteras. La de Tamaulipas, que ya la tenían dada porque es un cártel que tiene su origen en Matamoros, pero también buscaban controlar la frontera sur. Cuando lo intentan, empiezan a replicar el manual con el que se apoderaron de Veracruz, cuando se apoderaron de Coahuila. Empiezan a cooptar empresarios, van silenciando a la prensa, cometen extorsiones, sicariatos, homicidios, y apelan a la comunidad tzotzil, que es la más importante, la que tiene mayor arraigo en la zona de los Altos. Sin embargo, esta comunidad, que empieza a enamorarse también de la narcocultura del norte, empieza a ver que los Zetas son un grupo que cada vez empieza a perder más líderes. Se salen de ellos, se escinden y comienzan a buscar protección en el cártel de Sinaloa. Se venden como gente que ya sabe controlar mercados ilícitos importantes con la violencia, pero después terminan por también salirse del cártel de Sinaloa e integrarse junto con la comunidad tzotzil, que se desplaza, que están expulsados religiosamente de sus comunidades porque han dejado de aceptar las comunidades, la cosmovisión indígena, y se han vuelto evangélicos. Esto crea una especie de pelea en la comunidad, los expulsan, y estos hombres y mujeres, estas familias que están desterrados, además manchados por el señalamiento de la intolerancia religiosa, pero que más han sido olvidados por la economía del país, los más marginados, pues comienzan a buscar dónde cajonearse, qué comunidad los puede arropar, y entonces el cártel Chamula es quien los canta. Obviamente les ofrece lo que el crimen organizado ofrece siempre a los grupos más vulnerables: vivir rápido, intenso, con dinero, aunque vivas 3 o 4 años nada más, a cambio de no vivir largo, pero en la pobreza y siempre en la desigualdad terrible. El cártel Chamula es una cosa rarísima, cártel indígena, pero que se alimenta principalmente de viejos zetas, de antiguos cárteles, de integrantes del cártel de Sinaloa y expulsados religiosos de las comunidades evangélicas. ¿Cómo evitar que este fenómeno, que yo sé que tienes mejor estudiado, se sigue expandiendo en este sistema social en donde se van arraigando
investigando cuando las autoridades parece que no han tenido un papel ahí? O cuéntanos, las autoridades, ¿en dónde la ves ahí parada? Bueno, el problema es que el cártel Chamula ha creado su propio brazo armado que se llama los motonetos, que son el terror de la zona. Son chicos que han copiado la narcocultura de Sinaloa, pero lo han adaptado al indígena del sur. Al indígena del sur. Es una cosa muy interesante, pues son, por ejemplo, hay muchachas buchonas, ¿sí?, pero que utilizan huipiles, o chicos que son sicarios, que les gusta mucho el corrido sinaloense, pero que no utilizan botas, sino guarache. Y a partir de esa identificación con el sicario del cártel de Sinaloa, han desarrollado un brazo armado que impide que incluso las autoridades lleguen a ciertos lugares. Y además es el gran problema con el etnoporno, porque necesitas una denuncia. Y imagínate, ¿qué fiscal o qué ministerio público va a ir a esta zona impenetrable a buscar a la chica del video? Y si la encuentra, ¿cómo esta chica va a hacer la denuncia y decir sí fui yo? Con toda la vergüenza que eso puede suponer una comunidad muy conservadora como la de los Altos de Chiapas, y además buscar que justamente el cártel local que conoce a su familia pague por esta violación en video. Es realmente una situación perder, en la cual, insisto, estamos viendo la vulnerabilidad de los más vulnerables. Exacto. Ser niña, indígena, víctima de abuso sexual de un cártel local en la frontera sur de México. O sea, no se me ocurre una cosa más terrible. Una población más vulnerable. Pues mira, Óscar Valderas, aunque nos gustaría partir de aquí con una solución, lo importante es empezar por hablar de estos asuntos, claro, que la sociedad, que el México de hoy se entere de que estas cosas suceden, y así que todos empecemos a poner los ojos y exigirle a las autoridades que tienen que empezar por buscar cómo entrar a este lugar tan vulnerable. Exacto, primero entrar y luego hacer conciencia de que estos videos no son ni de ninguna manera el resultado de una relación sexual consciente. Son violaciones en video que monetiza un cártel de las drogas para poder someter a las personas más pobres de este país. Óscar Valderas, muchas gracias por tu trabajo. Gracias, Pau. Gracias. Bueno, vamos a seguir, y antes de irnos a un corte rápidamente, ponga mucha atención, por favor. El gobierno de Michoacán podría cambiarle un bulto de croquetas por boletos para ir a ver a Chayanne en concierto. ¿Cómo ve las cosas que pasan en este país mientras tanto? Se trata de este programa de canje del croquetón, y los interesados pueden llevar a alguno de los sitios autorizados un saco de 2 kilos de alimento para perritos o gatitos, y a cambio, sí, les dan una entrada. Con este proyecto el gobierno está buscando apoyar a los refugios de animales del estado. Con esto nos vamos a un corte, y por supuesto al regresar le hablaremos de cómo las fuerzas estadounidenses podrían tomar el control de la Franja de Gaza. Le cuento de qué se trata el proyecto de Donald Trump al volver. Bueno, regresamos con más información. Le decía yo que hoy el presidente de Estados Unidos dijo que las fuerzas estadounidenses van a tomar el control de la Franja de Gaza. Este republicano no descartó enviar soldados estadounidenses de ser necesario, e insistió que los palestinos no tienen otra opción que irse de Gaza ante el nivel de destrucción y las condiciones que lo hacen inhabitable. Así lo dijo. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. Víctor Hugo Michel, director de información de Milenio, cuéntanos qué vamos a poder leer mañana en esta versión impresa de nuestro periódico Tu Espacio. ¿Qué tal, Pau? Muy buenas noches. Así es, nos vamos con nuestro adelanto de todos los días, con la edición de Milenio Diario para mañana miércoles. Y arranco con una gran nota que nos está enviando nuestra compañera Janet López Ponce, una de las notas centrales del diario, sobre cómo magistrados y jueces afectados por la reforma judicial quieren crear su propio partido, Pau. Así es el partido Ciudadanía Ya. Hay varios magistrados y jueces que están buscando conformar este partido, ya están en el trámite, ya están en el proceso, ya han creado la asociación civil para poder ir haciendo las asambleas para ver si logran crear su propio partido, su propia corriente política en el país. Los invito a leer esta nota de mi compañera Janet López Ponce, pues que nos habla de cómo hay jueces que ya no están, ahora sí que básicamente están quitando por completo cualquier noción de imparcialidad, en el sentido de que quieren actuar de manera política. Los invito a leer este texto. Y también los invito a leer una investigación que nos manda nuestra compañera Claudia Solera sobre cómo esta decisión de Donald Trump de desaparecer, de eviscerar USAID, pues va a tener un efecto en organizaciones no gubernamentales en nuestro país. ¿Por qué? Porque USAID, esta agencia estadounidense dedicada
a dar ayuda internacional en distintas partes del mundo, pues tenía varias operaciones en territorio mexicano. Estamos hablando de decenas de ONGs que están dejando de recibir fondos. Incluso hablamos con algunas personas que trabajaban en estas ONGs y lo que nos dijeron es, dejaron ya de recibir el pago, ya se les dijo, no hay más trabajo, se acaba aquí el trabajo en este momento. Y por lo pronto lo que nos manda Claudia, nuestra compañera reportera, es básicamente cómo está pegando en ONGs dedicadas al medio ambiente, al combate anticorrupción, a labores de combate a la inequidad, a temas de género. Es decir, estamos viendo en distintas áreas cómo está pegando esta decisión del gobierno de Donald Trump. Dos reportajes que vale la pena leer en la edición de este miércoles, Pau. Que tengas muy buena noche. Buena noche, Víctor Hugo. Gracias siempre. Bueno, y para irnos bien y de buenas como todos los días, 3 jóvenes de Guasave, Sinaloa, van a representar a México en el prestigioso World Parathletics Grand Prix. Esto en Dubái. La participación de estos 3 talentosos paratletas representa un paso fundamental en su preparación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La dedicación, esfuerzo y talento son motivo de orgullo para México y un ejemplo de que no hay límites para alcanzar los sueños. Esto Dubái es muy atractivo para las marcas también decir... ¿Se hace en Dubái? Sí, mi marca va a estar en Dubái, voy a acompañar a este atleta a Dubái, por eso me animé a hacer todo esto del evento y la dinámica. Nos fue excelente, muchísimas marcas se unieron y pues vamos a estar ahí en redes sociales mostrando pues todas estas marcas que están acompañándonos, que el sector privado también siento que puede hacer lo suyo para unirse al deporte paralímpico. Gracias siempre por acompañarme en este su espacio de las 11 de la noche para los 30 minutos de información que necesita. Nos vemos mañana. Descansen.